Soy Eduardo Torres, médico del Hospital Central de Mendoza. Continuaremos ahora con la segunda parte de la charla de esta optimización del tratamiento del hipotiroidismo, en la cual principalmente hablaremos del uso de T3. Conocemos que históricamente el tratamiento del hipotiroidismo se basaba más que nada en el uso de T3, esto fundamentalmente a fines del siglo XIX y pasando mediados del siglo XX. Las terapias de reemplazo de los pacientes hipotiroidemos eran a partir de extractos de tiroides y a mediados del siglo XX se usaba por igual tanto T4 que T3, siendo mayor la tendencia al uso de T3, y ya en la década del 70 empezó a verse la tendencia que tenemos actualmente del uso predominante de T4. En el año 2017 se realizó una encuesta en la página de la ATA, la cual motivó a este polémico trabajo publicado en el año 2018, que ha puesto, digamos, le ha dado un nuevo empuje a los tratamientos con T3. Esta encuesta participaron 12.146 pacientes. De ellos, el 62% se encontraba en monoterapia con T4, un 9% se encontraba en tratamiento con T3 y un llamativo 30% de los pacientes se encontraban en tratamiento con polvo de secado de tiroides. De este N inicial se excluyeron aquellos pacientes que tuvieran antecedentes de depresión, estrés u otra condición médica que pudiera justificar el disconfort, quedando 3.670 pacientes, en los cuales se evaluó el grado de insatisfacción con una escala de 1 al 10. Los pacientes en monoterapia con T4 le dieron un 5, digamos, al grado de satisfacción con el tratamiento, mientras que aquellos pacientes en tratamiento combinado T4 y T3 le dieron un puntaje de 6, siendo mayor la performance del extracto de secado de tiroides, que le dan un puntaje de 7, y siendo la diferencia estadísticamente significativa de este menor confort con el tratamiento respecto a las otras opciones. Respecto a los pacientes que se encontraban frustrados con el tratamiento, el 22% de los pacientes en tratamiento con T4 referían frustración, al igual que en el tratamiento combinado T4 y T3 manifestaban igual grado de insatisfacción, mientras que se reducía a un 14% en aquellos que estaban con el polvo de secado de tiroides. La insatisfacción al tratamiento era por la presencia de fatiga, de aumento de peso, alteraciones en la concentración o en la memoria, y también por alteraciones en el ánimo. Este trabajo, digamos, tiene un sesgo importante, que el principal creo que es que el hecho de que en los pacientes que se encuentran en monoterapia con T4 y se encuentran satisfechos con dicho tratamiento, es poco probable que se realicen una encuesta para tratar, digamos, de demostrar su insatisfacción al tratamiento. Así que ese es un gran sesgo, digamos, que tuvo este trabajo. Pero bueno, este trabajo polémico, digamos, ha puesto nuevamente en estudio estos tratamientos combinados, ¿bien? O el uso de T3 en paciente hipotiroideo. Otro trabajo importante que trató de evaluar el tratamiento combinado T4 y T3 es un estudio danés que fue hecho años después de una guía de práctica clínica publicada en el año 2012 de tratamiento combinado con T4 y T3. De esta encuesta, también realizada en internet, publicaron 293 pacientes, en su mayoría mujeres, con la gran mayoría tenía un hipotiroidismo de larga data, casi el 45% de más de 10 años de evolución y un 36% de más de 3 años. La mayoría de los pacientes se sentían cansados, tenían pérdida de energía, alteraciones cognitivas, síntomas musculares, problemas con el peso, dolores o constipación y también depresión. De este grupo de pacientes evaluados, el 43% se encontraba
en tratamiento combinado con T4 y T3, un 50% se encontraba en tratamiento con polvo de secado de tiroides, un 7% se encontraba tratado con otras drogas, no está claro cuáles, y un 1% tenían un tratamiento combinado de T3 con polvo de secado de tiroides. ¿Bien? Respecto a cómo se realizaba el ajuste del tratamiento, el 44% de los pacientes hacían el ajuste del tratamiento por el médico mediante estudios de laboratorio, pero llamativo, casi 30% de los pacientes referían que el ajuste de la dosis se hacía basado en los síntomas y era realizado por el mismo paciente. A pesar de toda esta evaluación, digamos, el tiempo de tratamiento combinado T4 y T3 es relativamente corto. Más del 60% tenía menos de un año de tratamiento. Y respecto a la TSH que presentaban los pacientes, en la mayoría tenían más del 60%, tenían TSH por debajo de 1. ¿Bien? Así que es clara, digamos, la tendencia al hipertiroidismo, digamos, en estos tratamientos. Respecto a qué manifestaban los pacientes, el 43% se sentía mucho mejor con dicho tratamiento respecto al tratamiento previo con T4 y hasta un 20% refería como que era un tratamiento milagroso. ¿Bien? Mientras que el 6, el 2, el 8% digamos en total de los pacientes no notaban diferencia con T4 y al contrario se sentían algunos peor. ¿Bien? Así que teóricamente este otro trabajo también muestra un beneficio del tratamiento con T3, pero bueno, tenemos nuevamente el mismo sesgo de que los pacientes que se encuentran satisfechos con monoterapia con T4 van a ser poco participantes, digamos, de este tipo de trabajos. Bien, continuando con las encuestas, digamos, hasta ahora hemos hablado de trabajos que han evaluado el grado de satisfacción de los pacientes con el tratamiento. Ahora vamos a hablar de un trabajo publicado en enero del año pasado, que trató de evaluar cómo influíamos los médicos en la decisión de tratamiento del hipotiroidismo. Esta encuesta fue realizada en una reunión de la ATA, en la cual se evaluaron 13 escenarios diferentes, en los cuales ante diferentes síntomas, niveles de TSH, niveles de T3, el peso del paciente, preferencia del tratamiento del paciente, se evaluó qué respuesta tenían los médicos ante estos diferentes escenarios. ¿Bien? De estos 3 escenarios, aprovechamos 2 para hacer una pregunta también en este formulario que realizamos previo al inicio de nuestra reunión. Ahí ya lo vamos a analizar en un ratito. De este trabajo, digamos, se vio que continúa, digamos, una tendencia de uso de más predominantemente de levotiroxina respecto a lo que es tratamientos combinados u otras formas de administrar T3. No vamos a andar mucho sobre algunas otras hallazgos que se encontraron en este trabajo. Sí, por ejemplo, como para comentar, se evidenció una mayor tendencia en los endocrinólogos europeos de uso de terapia combinada con T3 respecto a los de Estados Unidos y también a los médicos latinoamericanos. Pero bueno, esta es una de las grandes cosas, digamos, que se encontró. Pero bueno, sigue siendo la tendencia el uso de T4 respecto al uso de terapias combinadas. Bien, vamos a analizar un poco más en profundidad, un poco más detallado la respuesta que tuvimos ante este caso clínico que planteamos, que fue una mujer de 29 años con antecedentes de una tiroiditis Hashimoto, con un índice de masa corporal de 25, en los cuales sus mayores inquietudes eran la astenia marcada y el peso. Como verán, una paciente muy frecuente de ver en nuestros consultorios. La paciente aportaba un laboratorio con una TSH de 2,2, una T4 libre de 1,3 y una T3 de 75, ligeramente por debajo del mínimo normal del laboratorio.
y ante esa situación se planteó qué conducta uno tomaría. Como ven, tanto los médicos participantes de nuestras jornadas, más de esta reunión, vemos como una tendencia al uso de continuar con T4, casi 2/3 de los médicos participantes decidieron continuar con igual dosis o incrementar ligeramente la dosis de levotiroxina. Una tendencia similar, por supuesto, se vio también en la encuesta, en este caso, en la encuesta que recién les comentaba. Ahora cuando, y el otro tema es que menos de 1/3 de tanto los médicos de la ATA como los médicos que participaron de nuestra reunión se plantearon el uso de T3 ante ese escenario inicial. Ahora cuando la paciente nos plantea o nos sugiere el eventual uso de tratamientos con T3, y si vemos como claramente el uso de T4, ya sea con igual dosis o incrementándola, se reduce solo a un 25% de los médicos participantes, mientras que en la data fue un poco mayor todavía la persistencia del uso de T4. ¿bien? Mientras que se empieza a usar T3, ya sea agregando la T3 y disminuyendo la dosis de levotiroxina en un 38% y con igual dosis de levotiroxina y agregando la T3 en un 33%, es decir, aproximadamente el 71%, digamos, de los médicos que participaron de nuestra reunión optaron por el uso de terapias combinadas con T3. Mientras que en la data eso aproximadamente era en un 60%. ¿bien? Solamente un 3% de los participantes optó por el uso único de T3. Y en la data hubo un 6% de los participantes que optó por rotar directamente al extracto de secado de tiroides, que en nuestro caso no hubo ningún participante que lo sugiriera. Así que bueno, realmente tenemos un escenario bastante similar al evidenciado en esta encuesta realizada por la ATA. Bien, ahora, ¿por qué tenemos este grupo de pacientes que a pesar de tener una TSH en objetivo, se siguen manifestando estos síntomas de hipotiroidismo, como si realmente el tratamiento no fuera efectivo? Aproximadamente un 15% de los pacientes en monoterapia con T4 no logran normalizar T3. Uno de los mecanismos propuestos es un polimorfismo de la deiodinasa 2, en una posición en la cual una alanina está reemplazada por la treonina en posición 92. Esto alteraría la morfología celular y le daría una vida media más prolongada a la deiodinasa. Se asocia a estrés del retículo endoplasmático y lleva a una disminución de la actividad de la deiodinasa. Este polimorfismo, como les comentaba, sería muy prevalente. En algunas series llega hasta el 40% de los participantes, digamos, que presentarían dicha alteración. Generaría, digamos, esta alteración una reducción de la ubiquitinación de la deiodinasa 2 hipotalámica, lo cual le daría una mayor sensibilidad a T4 a nivel central y dificultaría la mejoría de los niveles de T3 periféricos. También se ha asociado a síntomas de compromiso cognitivo, inclusive a Alzheimer, dicho polimorfismo. Otro punto, digamos, a evaluar es la respuesta periférica, digamos, en los tejidos que tiene el tratamiento con T4. El colesterol total, la LDL, son marcadores biológicos de respuesta a T3 y se ha demostrado que se encuentran elevados en pacientes con monoterapia con T4 respecto a pacientes sanos. Bien, ahora, ¿cuál es la forma ideal de administrar T3 a nuestros pacientes hipotiroideos? Es algo que todavía no está claro. Este es un muy lindo review publicado online en Thyroid en mayo de este año, del cual participó Antonio Bianco. Este es un médico que fundamentalmente se ha encargado
de estudiar lo que es el uso de T3 en pacientes hipotiroideos, en el cual plantea que los pacientes en monoterapia con T4, una vez que se hayan descartado otras causas que originen la sintomatología persistente, puede considerarse la monoterapia con T4 y T3. Tenemos que tener presente que la tiroides solamente secreta 5 microgramos día de T3. Y hay diferentes relaciones T4-T3 evaluadas. Un esquema de dosificación es en aquellos pacientes en monoterapia con T4, con TSH en objetivo, deberíamos reducir 25 microgramos del total que están recibiendo de T4 y posteriormente iniciar T3 entre 2,5 y 7,5 microgramos por día en una o dos veces. Con este esquema se han demostrado menos episodios de exceso de T3 transitorios y por lo tanto presentan menos efectos adversos. Este es un gráfico que trata de demostrar lo que pasa plasmáticamente en un paciente tratado con T3. Por ejemplo, si tenemos un paciente que recibe 50 microgramos días de T3 en una única dosis, fíjense, respecto al valor medio ideal de T3, el pico marcado que presenta tras la toma y posteriormente la caída pronunciada. ¿Bien? Entonces el paciente nunca estaría, es decir, un corto periodo de tiempo estaría en valores normales y gran parte del día de ese paciente o tendría valores muy altos o valores muy bajos de T3. Ahora sí, a esta igual dosis por día, la dividimos en 2 o 3 tomas, fíjense cómo estamos un poquito más cercanos a los niveles normales de T3. ¿Bien? La otra situación es que si tenemos ya un paciente que tenemos definido que le vamos a dar en 2 tomas la levotiroxina, si usamos una dosis mayor, la levotiroxina no, perdón, la T3, si usamos una dosis mayor de T3, como 10 microgramos en 2 tomas, fíjense que también, si bien estamos más cercanos al valor medio ideal, fíjense que presenta picos y bajas importantes, mientras que si usamos dosis menores, como 5 o 3,25 microgramos, fíjense que logramos una mayor estabilidad plasmática de los niveles de T3. Otro esquema propuesto de uso de T3 es el que fue publicado inicialmente en una guía de prácticas clínicas a cargo de Wersinga en la Asociación Europea de Tiroides en el año 2012, en el cual proponía diferentes fórmulas como para alcanzar una relación de T4 a T3 de 17:1. En este caso, igual situación, un paciente que ya lo tenemos en monoterapia con T4, con TSH en objetivos, sobre esa dosis total de T4 podemos realizar la siguiente fórmula en la cual si dividimos ese total de T4 en 20 nos da estimativamente el nivel de T3 que deberíamos administrarle y si posteriormente a ese mismo valor lo restamos por 3 veces el valor que nos dio la T3, nos va a dar el nivel de T4 que deberíamos aportar en relación a T3. Y esto finalmente nos daría esta proporción 17:1. ¿Bien? Con este esquema no deberían haber picos y bajas marcados de T3 y lograríamos una buena relación entre ambas hormonas. ¿Qué podemos decir respecto a la monoterapia con liotironina? Se ha utilizado monoterapia con T3, pero es raro en la práctica actual. Se plantea que las dosis que restauran el eutiroidismo al paciente y normalizan la TSH plasmática oscilan entre 30 a 45 microgramos día, así como vieron recién es una dosis importante, digamos, de hormona T3. Estas dosis llevan a niveles séricos de T3 muy por encima del superior normal durante varias horas del día. Y por lo tanto se deberían asociar efectos adversos durante esos momentos. Aunque los trabajos que evalúan la monoterapia con T3 no se han asociado a efectos adversos, los ensayos son pocos, pequeños y cortos.
No hay ninguna razón al momento que avale el tratamiento a largo plazo del hipotiroidismo con monoterapia con T3. La única situación en la cual está aprobado el uso de T3 es en pacientes que están en preparación para la ablación con yodo radioactivo, en los cuales esta ablación va a ser con suspensión de T4. Respecto al polvo, al extracto de secado de tiroides, este es un tratamiento que no se encuentra aprobado por la FDA. Se conoce, digamos, que este tratamiento tiene una alta relación de T3 a T4 en pacientes que buscamos alcanzar TSH objetivos con dicho tratamiento. Requiere un promedio de entre 11 a 24 microgramos día de T3, por lo cual presentan un mayor pico de concentración de T3 plasmática y posiblemente más efectos adversos. Sin embargo, los estudios que reflejan aquellos pacientes que se encuentran con estos tratamientos y logran TSH normales no refieren que tengan una mayor evidencia de estas complicaciones. Pero como todo en estos tratamientos, digamos, antiguos, los ensayos son pocos, son antiguos, son pequeños y son cortos, digamos, así que la evidencia no es buena para avalar estos tratamientos. Las guías de práctica clínica de manejo de hipotiroidismo actuales alertan sobre los riesgos de la terapia combinada, principalmente por los picos suprafisiológicos que pueden alcanzarse de T3 y ante la falta de estudios de seguridad a largo plazo de estos tratamientos. Esta es una tabla que grafica lo que recomiendan las diferentes sociedades. Actualmente solamente la guía europea de hipotiroidismo y la guía británica son las únicas que lo avalan, mientras que las guías de la ATA, de la ACE, la latinoamericana, la NICE, no aprueban estos tratamientos. Y en aquellas guías que lo avalan, lo plantean en aquellos pacientes que, a pesar de tener TSH en objetivos con T4, manifiestan síntomas marcados de hipotiroidismo y persistentemente en las repetidas consultas lo siguen manifestando, pueden avalar la prueba con estas terapias combinadas. Sin embargo, a pesar de que aprueban el uso de T3 y T4 combinado, no avalan el uso de monoterapia de T3 y tampoco el extracto de secado de tiroides. Los datos obtenidos en todos los ensayos clínicos publicados llegan a totalizar 1000 pacientes seguidos hasta un año, y también inclusive hay un estudio observacional con 400 pacientes con un seguimiento promedio de 9 años, en los cuales las terapias, digamos, combinadas no demostraron un mayor riesgo de mortalidad o morbilidad respecto a pacientes con monoterapia con T4, no evidenciaron mayor frecuencia de enfermedad cardiovascular, desfibrilación y fracturas, a pesar de haberse ajustado por edad en comparación a T4. Pero como falencia de estos estudios, la gran mayoría de estos ensayos solo reclutaron pacientes hipotiroideos no complicados, es decir, no se evaluaron pacientes añosos, no se evaluaron mujeres embarazadas. Entonces, bueno, tiene alguna falencia estos estudios, a pesar de que alcanzarían digamos, un N más importante de lo previamente esperado, digamos. Desde una perspectiva histórica, Antonio Bianco también habla de que en lo que es el tratamiento del hipotiroidismo nos estamos moviendo como en un péndulo. En este péndulo nos muestra que entre fines del siglo XIX y hasta 1970 el tratamiento principalmente disponible era el tratamiento combinado, más que nada porque los pacientes recibían o extracto de tiroides o tiroides desecada, y también lo que era el trasplante de tiroides, que vaya a saber, digamos, cuál útil era dicha terapéutica. El monitoreo del tratamiento era más que nada basado en la clínica y los síntomas referidos del paciente, y como estudios disponibles estaban solamente el índice metabólico basal y el nivel de proteínas, de yodo unido a proteínas, lo cual es una forma indirecta de evaluar hormonas tiroideas.
En este contexto, los pacientes más que nada frecuentemente estaban hipertiroides, es decir, frecuentemente estaban más cercanos a la tirotoxicosis que al eutiroidismo. Posteriormente, a partir de la década del 70, con el descubrimiento previo de la función de la iodinasa y la mayor disponibilidad de la levotiroxina y el hallazgo también o la disponibilidad de estudios que pudieran medir TSH, empezamos a utilizar más la monoterapia con levotiroxina, lo cual posiblemente se asocia en 10 a 15% de los pacientes que persisten con síntomas a pesar de tener TSH objetivos. Pareciera que persistiría el hipotiroidismo como evento o secuela, digamos, a dicho tratamiento. Pero a partir del 2010 esta tendencia pareciera estar cambiando, y en esta nueva etapa deberían, en vez de la monoterapia con T4, deberíamos optar por una combinación fisiológica, ¿bien? La cual en algunos pacientes puede basarse en el genotipo. Recuerden esta mutación que hablábamos hace un poco, digamos, en el tema de la mutación de la iodinasa, que es un polimorfismo muy frecuente. El monitoreo de los pacientes, además de la TSH, debería basarse en una relación T4-T3, que todavía no está claramente definida cuál es la relación ideal. También podría basarse en marcadores dependientes de T3, en los cuales podría volver a usarse el índice metabólico basal. La TSH va a continuar usándose, pero también podemos evaluar, aunque son poco específicos, los niveles séricos de lípidos u otros marcadores específicos tisulares. Y lo que tiene que reevaluarse también en este monitoreo, en esta nueva tendencia del tratamiento, es la relevancia que le vamos a dar a los síntomas subjetivos referidos por el paciente. Con lo cual, finalmente podemos lograr el objetivo de alcanzar el eutiroidismo en nuestros pacientes hipotiroides. ¿Bien? Así que bueno, esperemos que llegamos a un punto medio de este péndulo que nos hemos estado moviendo en los últimos 2 siglos, y no volvamos a pasarnos otra vez a las terapias en las cuales predominaban T3. Bien, como conclusiones, tenemos que tener presente que el 10 al 15% de los pacientes hipotiroides refieren insatisfacción con el tratamiento. En pacientes con monoterapia con T4 y TSH en valores objetivos, hasta el 15% no llega a normalizar la T3. No está bien definido la importancia clínica de la T3 baja en estos pacientes, aunque hay evidencia de que algunos logran mejoría clínica tras su tratamiento. Hay múltiples ensayos clínicos publicados que no demostraron mayor riesgo de mortalidad o morbilidad ante los tratamientos combinados, pero tenemos que tener en cuenta que la mayoría de estos ensayos fueron pequeños y solo reclutaron pacientes hipotiroides no complicados. Tenemos que tener muy presente que las guías actuales de manejo del hipotiroidismo en su mayoría no avalan las terapias combinadas, por lo cual primero debemos centrarnos en optimizar el tratamiento con T4 y esperemos que la nueva evidencia avale el tratamiento combinado. Bien, les agradezco por llegar al final de la charla y espero que les haya resultado útil e interesante estas nuevas perspectivas del manejo del hipotiroidismo. Muchas gracias. Hasta luego.